tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado, originado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy creo que tenemos un tema que a usted le va a interesar mucho porque es general para todos, no se salva nadie de este tema. Nunca estamos exentos de tener que padecer una migraña, ¿no? Y hago así porque me parece el gesto más natural que tenemos cuando nos duele mucho la cabeza, ¿no es cierto? Y no sabemos cómo parar ese dolor. Para ello nos acompaña la doctora Priscila González y el doctor Rubén Corrales, especialistas en este tema, y con ellos vamos a conversar y analizar todo esto. Muy bien, gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. Buenas tardes. Y vamos por el principio, ¿no? Sí, ¿verdad? Definamos qué es la migraña, así todos lo sabemos bien. Nosotros podemos explicar que la migraña es un tipo específico de dolor de cabeza. Se trata de una enfermedad neurológica que puede terminar afectando la calidad de vida de las personas y por eso nos parece importante que la sepamos identificar y tratar a tiempo para que no tenga repercusiones en cómo manejamos el dolor y cómo esto puede afectar en la actividad de todos los días de todas las personas. Está bien. ¿Algo que agregar, Rubén? Sí, cuanto a las características del dolor, de la palabra, que a veces suena raro y la gente por ahí, si no tiene el diagnóstico, no sabe qué es migraña, que identifica el origen de hemicráneo. Y generalmente, más allá de que uno pone la mano así, habitualmente tiene un componente... Ahí está la imagen. Exacto, ¿no? Tiene un componente más bien unilateral, de un solo sector. Puede haber migrañas de los dos lados, pero en general es de una mitad. Es un dolor de leve a moderada intensidad y que a veces no es solamente el dolor, que sino se puede acompañar de otros síntomas. ¿Se trata solo de un dolor de cabeza o hay algo más? Sí, a eso nos referíamos en cuanto a que puede haber otros síntomas que lo acompañan. Las características del dolor también, que puede ser pulsátil, o sea que tiene como uno siente un latido. Generalmente le puede o no molestar la luz, los sonidos. Acompañarse de deseos de vomitar o vómitos propiamente dicho, y es por eso que a veces las personas buscan algún momento de reposo o de oscuridad que seguramente ayuda a poder mitigar ese dolor. Está bien. ¿Algo que agregar, Priscila? El tema con el dolor puntualmente es que cuando empieza a comenzar a aumentar, termina incapacitando a la persona, necesitando descansar. Entonces hace que su trabajo sea más lento, que se tenga que retirar de su trabajo, que no pueda compartir tiempo en familia, y es ahí en donde necesitamos tomar alguna acción. ¿El estrés puede ser un factor desencadenante? Sí, puede ser un factor desencadenante junto con algunos otros factores, como por ejemplo una mala alimentación, el exceso de alcohol, no dormir adecuadamente, dormir poco, dormir en exceso, son algunos de los factores que se han identificado como desencadenantes de este tipo de dolores de cabeza. Está bien. ¿Hay alguna edad para empezar a tener migraña o esto arranca del bebé hasta las personas de 90 años? Hay un grupo etario que es más característico, que es desde los 15 a los 50, 60 años. De todas maneras, en niños también se ve, prácticamente en muchos pacientes ya diagnosticados con migraña, cuando uno les pregunta, entre el 15 y el 20% lo iniciaron antes de los 10 años. Es decir que a veces, y muchas veces subdiagnosticado a esa edad. Está bien. Cuando estábamos buscando imágenes con la producción, veíamos que un 70% de las imágenes eran de mujeres tomándose la cabeza y no tanto de hombres. Sí. ¿Afecta más a un sexo que al otro? Es más frecuente en mujeres que en hombres, y esto tiene que ver con que también las hormonas femeninas tienen un factor desencadenante en este tipo de dolor de cabeza también. De hecho, también el uso de anticonceptivos o algunas situaciones hormonales especiales como el ciclo premenstrual o el embarazo puede desencadenar este tipo de eventos también. ¿Los hábitos del sueño influyen de alguna manera?
Sí, sí influyen, sobre todo los cambios de los patrones, o dormir poco o dormir mucho. En general uno recomienda hábitos saludables para poder evitar esos desencadenantes, es decir, tratar de mantener un cierto equilibrio en las horas de sueño. A veces acortarlo o dormir demasiado se lo ha visto como son factores desencadenantes también. Claro. La pregunta siguiente es para cambiar ya y entrar en otro tema, dentro de este tema que es la migraña. Yo debo tener una migraña cada 8 o 10 años y la he curado con un analgésico común y se acabó. Pero hay personas que tienen permanentemente. Entonces la pregunta es, ingresando al tema tratamientos, ¿cómo son esos tratamientos y por qué en algunos casos está permanente la migraña en el paciente y no en otros, como el caso mío, que no la tengo nunca? ¿Cómo es el tema? Hay una frase muy linda que creo que usted como relacionado a históricamente entrevistas con médicos la debe saber, que es: no existen enfermedades sino enfermos. Entonces bueno, hay un degradé de la forma de presentación, de manifestación, de intensidad, severidad, duración de las crisis. Sin duda que en el caso suyo, que tiene una crisis muy esporádica cada tanto, inclusive ni siquiera sabe que a veces es migraña, porque pasa como un dolor de cabeza común y ni siquiera llega a ese diagnóstico. Conforme los casos son más frecuentes, las crisis son más frecuentes, son más intensas, sin duda que uno lo obliga a consultar y empieza a entrar en el rótulo de migraña con todo el manejo que ello significa. Y el manejo de la migraña, el paciente con migraña, es un manejo de la crisis, y si las crisis son muy frecuentes y alteran demasiado su calidad de vida, también hay un tratamiento preventivo que se ofrece. Claro. Ahora, Rubén, recién dijiste un dolor de cabeza común. ¿La diferencia entre ambos es por la intensidad o por alguna otra razón? La intensidad no, sino a veces la característica, esto que decíamos, si es de la mitad de la cabeza, si es pulsátil, o sea que tiene latidos, si tiene otros síntomas como alteraciones o la sensibilidad a la luz o al ruido. Generalmente con quien se hace diagnóstico diferencial es el dolor cefalea tensional, que se le llama, que es un dolor más opresivo, más general de toda la cabeza, más tipo vincha, y ese sería un dolor quizás más frecuente o más prevalente que la migraña. Está bien. Si bien has dicho ya el comienzo, ¿cómo se diagnostica la migraña? ¿Hay alguna forma? Es diagnóstico clínico. Con las características del dolor del paciente, nosotros llegamos a la conclusión, digamos, del diagnóstico que tienen. No necesitamos que haga estudios complementarios inicialmente, salvo que tenga lo que decimos alguna pauta de alarma, que es en lo que educamos a las personas para identificar. Por ejemplo, cuando una persona empieza con un dolor de cabeza y tiene más de 50 años y nunca había tenido un dolor de cabeza, es algo que tiene que, digamos, preocupar. O si ya venía teniendo dolores de cabeza y de repente ese dolor empezó a ser más fuerte de lo que venía haciendo, también, digamos, es un motivo para estudiar. O cuando cambian las características del dolor, son como las cuestiones médicas que nos obligan a hacer algún tipo de estudio complementario, sino en general con las características del dolor y un examen físico normal, nosotros llegamos al diagnóstico de que es una migraña. Está bien, muy claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una muy pequeña pausa y enseguida volvemos. Estoy con la doctora Priscila González y el doctor Rubén Corrales, el tema migrañas. Y la pregunta que quedaba pendiente del bloque anterior era si se puede trabajar con toda la parte mecánica hoy como resonancia magnética, tomografía computada para facilitar el diagnóstico de la migraña o no hace falta. No, decía recién Priscila que el diagnóstico es clínico. En algunas ocasiones puntuales, cuando la intensidad del dolor o la frecuencia de las crisis son muy importantes, distinta a lo que tenían o que aparece en forma tardía en personas mayores de 50 años,
o que a uno le llame la atención, en realidad los estudios se piden solo para descartar otras causas, porque el diagnóstico de migraña es un diagnóstico netamente clínico. Está bien. Siguiendo con el hilado de lo que comentás, para que haya una migraña, ¿es necesario que haya una pequeña lesión en el cerebro o el cerebro como receptáculo de todos los demás órganos acusa recibo y plantea una migraña cuando ocurre eso? No sé si fui claro con la pregunta. Sí, por ahí el por qué, los por qué no están tan claros de por qué se produce la migraña. Hay factores de herencia, pero desde el punto de vista de lo que pasa, se habla de que hay una dilatación de las arterias. El por qué a veces no se llega, pero las arterias que están a nivel del cerebro, del cráneo, sobre todo las más pegadas a esa membrana que se llama meninge, se dilatan y ese es el porqué del dolor. No hay daño por lo menos visible con los estudios normales que podemos contar, como los que usted refería, resonancia, tomografía o algún otro tipo de esos estudios. Está bien. ¿Y entonces por qué se produce? ¿Por una lesión en los otros órganos que repercute en el cerebro? ¿Cómo es? No, se produce una vasodilatación, que es un aumento del tamaño de las arterias que normalmente están en esa zona cercana a esa membrana que se llama meninge. ¿Y eso produce dolor. ¿Exagera el chorro de sangre? Y el hecho de que dilate genera esa sensación de dolor tipo latido que Claro. uno siente. Vamos a imaginar, Priscila, ¿tenés algo que agregar? No, estamos ¿Está bien? Vamos a suponer una persona que tiene cierta intensidad de migrañas, permanentemente está tomando los remedios. ¿Los hijos de esa persona van a heredar algo de sus padres? Es muy probable que sí, sobre todo mujeres. Si la madre tiene migrañas, es muy probable que su hija también las tenga, porque ya vimos que es más frecuente en mujeres. Cuando entre en lo que es adolescencia o en la vida adulta, es probable que las tenga también. No quiere decir que necesariamente las tenga, pero sí hay un componente genético que está estudiado y está visto que, sumado a lo hormonal, es como que aumenta la probabilidad. Está bien. Tengo 30 años, suponiendo, y tengo migrañas, y tengo migrañas, y tengo migrañas. Voy a estar por ejemplo, un diabético a los 30 años sabe que va a estar para toda su vida va a ser diabético. Con las migrañas pasa lo mismo, para toda la vida me tengo que acostumbrar a tener migrañas. La migraña lo que tiene es que es causada por esto que hablamos de diferentes factores. Entonces, una persona también atraviesa por diferentes momentos en su vida. Entonces, a lo mejor una persona en un momento de crisis en su trabajo, en donde está durmiendo poco, está comiendo mal o está pasando bajo mucho estrés, puede que tenga durante un mes, 6 meses, un año, muchas crisis, pero a lo mejor el año siguiente, si su estilo de vida cambia y se siente mejor, no las tenga. Entonces, no le podemos asegurar de que siempre va a tener la misma cantidad. Los tratamientos preventivos se inician y se van reevaluando con el tiempo, y si el paciente presenta mejoría se pueden retirar. Claro. Ahí aparecen entonces, por lo que dice Priscila, los factores de riesgo, ¿no? Es decir, Sí. pará con el alcohol, pará con el cigarrillo, no tanto sedentarismo. ¿Es así? Exactamente, los hábitos saludables, bienvenido para todo, y no es excepción la de migraña. Así que tenemos que siempre promoverlos, y son los que acaba de mencionar. Me hago un estudio y los médicos descubren que tengo SIDA o cáncer. A partir de ese momento mi vida corre riesgos. En el caso de la migraña, ¿es igual o no? No, eso es una buena pregunta, en el aspecto que normalmente no se la relaciona con ninguna otra enfermedad, ni con mayor riesgo de vida o disminución de la esperanza de vida, o complicaciones con otras enfermedades. Lo que hace que a veces sea también subestimada por los médicos. Y acá lo que importa de la migraña es la calidad de vida del paciente. Entonces, trabajar, no vamos a mejorar la cantidad, pero sí la calidad, que son uno de los dos factores por los cuales son los objetivos que tenemos los médicos cada vez que entra un paciente a un consultorio. Claro. Mejorarle la calidad y la cantidad.
En este caso, la migraña, tenemos que trabajar para que no tenga esas crisis, de esa manera mejoramos su calidad. Está bien. ¿Tan perjudicial es el estrés intenso? Hay personas que por su tipo de trabajo viven estresadas de la mañana a la noche y en una continuidad semanal, mensual y anual terrible, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido gente que trabaja en la bolsa con la suba y con la baja de acciones y el nivel de estrés es tremendo. Tan tremendo como el que está en la NASA decidido a apretar o no el botón que va a hacer el lanzamiento del cohete. El estrés es tremendo. Entonces, ¿es tan perjudicial para la obtención de migraña o no? ¿O por ahí pasa de largo? Es un factor más que suma, como el resto de los factores que desencadenan estas crisis, al igual que las pocas horas de sueño. Por ejemplo, una mamá que acaba de tener un bebé y puede dormir con suerte 4 horas, va a tener más crisis de las que venía teniendo probablemente también. Una persona en un trabajo nuevo en donde se siente más presionado de lo que venía, probablemente tenga más crisis de las que venía teniendo. Entonces ahí es en donde ajustamos medicación o nos aseguramos de que ese paciente pueda pasar ese momento hasta que su estilo de vida se pueda acomodar. Está bien. Vamos a hacer otra pausa y enseguida estamos con todo este tema. Muy bien, estamos con el tema de las migrañas. Me acompañan la doctora Priscila González y el doctor Rubén Corrales. Y estamos en el último bloque, ya tema de conclusiones, diría yo, ¿no? Pero en el entretiempo, mientras iba a la publicidad, ustedes me comentaron que hoy los pacientes tienen una gran ayuda porque se puede bajar al celular una app para ayudarlo con todos estos temas. ¿Cómo es? Nosotros comentábamos que hace algún tiempo atrás al paciente, para saber si realmente necesitaba un tratamiento preventivo o solamente con alguna medicación ocasional iba a estar bien, le pedíamos que hiciera lo que decíamos un diario de la cefalea, que era anotar en un cuaderno cuando tenía dolor de cabeza, cuánto tiempo le había durado ese episodio, qué había comido, si pensaba que había tomado alcohol o si ese día hacía mucho calor, todo lo que pensaba que podía haber influido en ese dolor de cabeza. Y hoy por hoy hay aplicaciones de uso gratuito que juntan toda esa información y después descargan informes mensuales para darle al profesional de la salud, en donde registran horas de sueño, la intensidad del dolor, la duración, los síntomas que acompañaban, dónde se localizaba el dolor, si realmente era migraña o si era un dolor de cabeza tipo tensional. Es como que están bastante completas y a la persona le ayuda a registrar, sobre todo porque el celular es siempre lo que tenemos a mano, para ir agendando toda esta información. Pero danos algún nombre, es decir, Play Store para entrar a la app, Sí. Y después, ¿qué busco? Migraña. 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 Ya poniendo migraña, hay varias, son gratuitas. Entramos en Play Store Sí. y escribimos la palabra migraña. Exacto. Y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Y Muy podemos bien. buscar para agendar este tipo de dolores de cabeza. Se pueden registrar y registran horas de sueño, que en realidad como uno usa el celular hasta que se va a dormir y cuando se levanta en general usa la alarma del celular, así registra cuántas horas durmió. Es como que tiene bueno. toda la información ahí. Está muy bueno. Priscila, Sí. ¿hay algún tipo de asociación entre menstruación y migraña? Sí, habíamos hablado que está relacionado a una cuestión hormonal femenina. El aumento de los estrógenos genera en mujeres, es un desencadenante de crisis migrañosa. De hecho, hay muchas pacientes que tienen dolores de cabeza típicamente previo al ciclo menstrual o durante el ciclo menstrual, los días previos o durante su ciclo. ¿Por qué insisten tanto en la actualidad los médicos? Porque yo me acuerdo hace, por ejemplo, 30 años atrás esa palabra no existía, esa definición de decir, ¿por qué los médicos ahora insisten tanto
en que la persona tiene que tener alguna actividad física, es decir, abandonar totalmente el sedentarismo, y por qué es importante también dormir bien para no tener migrañas. Rubén. Bueno, sí, la actividad física, como decíamos recién, todos los hábitos saludables, dentro de los cuales está incluida la actividad física regular, aeróbica, le decimos por lo menos 150 minutos en la semana, y eso ha demostrado que mejora la cantidad y la calidad de vida. Puntualmente, en cuanto a migraña, disminuye las crisis, la cantidad de crisis. Por eso decimos que es superador poder mejorar la actividad física semanal. En relación al momento de la crisis, cuando el paciente está con dolor, generalmente allí se le pide reposo. La actividad física puede aumentar el dolor de cabeza. Está bien. Pero ya en crisis, para evitar que las crisis aparezcan, conviene moverse. Lo mismo para el sueño. Decimos, el sueño es la sexto hábito saludable que ya se incluyó, que mejora cantidad y calidad de vida. Por eso tenemos que tratar de dormir entre 7 u 8 horas en forma diaria. Está bien. Ahí me avisan que nos quedan 30 segundos. Última pregunta para ambos. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que evitar? Yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, alcohol, lo menos posible. Agreguen ustedes todos los que quieran. Todo lo que tiene alto contenido de conservantes, como lo que son embutidos, quesos, los vinos, digamos, y demás, se ha visto que pueden actuar como desencadenantes. Chocolate. Chocolate también. De todas maneras, es importante que el paciente identifique que realmente, porque no a todos los les pacientes pasa. hacen migraña por determinados alimentos. Es bueno que se identifique. Está bien, perfecto. Muchas gracias por haber venido al programa. Seguramente nos volveremos a encontrar. Muchas Gracias. Y a usted le digo que se terminó el programa, pero si a usted le gustó, nos podemos volver a encontrar la próxima semana exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.